Consentida. Radio La Consentida Internacional tiene el gusto de presentar Educomunicación. Todo lo que necesitas saber sobre salud lo tiene Educomunicación todos los días, de 20 horas a 21 horas, de lunes a viernes, con la presencia del doctor Jacinto Vargas, Eduardo Viricio López, la doctora Amparito Córdoba, el doctor Pepito Eras, Ricardo Torres, son los doctores de Educomunicación y sus invitados. Sus mensajes de textos al número consentido 099-166-3883. Educomunicación. Bienvenidos. Muy buenas noches, Eduardito, ¿cómo estamos? Bienvenido a la programación de Educa Comunicaciones. Educomunicación para usted, Educa Comunicaciones para diferentes personas, como lo dicen. Bueno, hemos tenido el gusto de recibirlo al doctor Pablito Álvarez, geriatra, que va a estar con el doctor Pepito Eras todos los miércoles. Dice que le conoce al doctor Daniel Jacinto Vargas. Así que mire usted, así que estamos con esa novedad y ese acontecimiento que hoy fue su primer programa. Así que bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Amigos oyentes, muy buenos días, muy buenas noches. Nuestro acostumbrado eslogan: saber más para poder servir mejor. Bien, mis amigos, felicitaciones en primer lugar a Mr. Ruge por la noticia que me acabas de dar. La consentida sigue sumando a su grupo de profesionales con el servicio humanitario a la gente. Qué bonito es poder entregar lo poquito que se sabe y que sirve a mucha gente. Eso es muy importante, es valiosísimo eso. Muy bien. El doctor Jacinto no va a estar, ¿no? Todavía no ingresa. Bueno, aquí hay dos temas importantes. El primero, que unos pocos días atrás conmemoró, digamos, a nivel internacional, el lavado de manos a nivel universal. ¿Cómo lavarse bien las manos? Es un tema importante. Pero yo voy a aumentar un poquito más al inicio. Mira tú, las manos es la herramienta maravillosa que tiene el hombre. Esta hace de todo, de martillo, de tenaza, de puño, de presión, de precisión, hace de todo. Es por eso que se le llama el arma maravillosa o la herramienta maravillosa que tiene el hombre por intermedio de su cerebro. Entonces, con estas manos, amigos oyentes, usted puede coger todo, pero también hay que pasar y pensar y decir: a esta herramienta maravillosa debemos asearle, lavarle, cuidarle, protegerle. ¿Sí? ¿Por qué? Yo le recuerdo una cosa. Para hacer cualquier cosa cogemos con las manos y luego nos alimentamos con las manos, mis amigos, pero para ello tenemos que lavarnos las manos. Entonces, aseadas las manos, no contaminamos nuestro alimento. De esa forma
vamos a tener mejor salud. La pregunta es, ¿por qué lavarnos las manos? Se debe lavar las manos con agua y jabón y mínimo 40 segundos, frotándose circular, vertical, horizontal, que es importante. Y más que nada lavándose. Doctor Jacinto, buenas noches. ¿Cómo está, doctor Eduardo? Y más que nada, lavándonos hasta el codo. Mínimo 40 minutos con agua y jabón. Pero para cirugías, mínimo es 3 minutos, de 3 a 5 minutos. Entonces, es importante asear las manos. Luego, secarse. Y el momento de lavarse, alzar hacia arriba y que baje hacia el codo el agua. Y luego secarse. Pero es importante, mínimo 40 segundos. Mi doctor Jacinto, hablábamos aquí que la Organización Mundial de la Salud tuvo la oportunidad de conmemorar hace algunos días atrás el lavado universal de las manos. Y estamos dando el por qué lavarse las manos. Recuerden que todo lo que nosotros tocamos puede estar contaminado con bacterias, hongos, riquecias, parásitos, virus. Entonces hay que lavarse las manos. Y va más allá. Tenemos un mal hábito. Tocarnos las manos, pero hasta donde, profundamente la carita. Y eso se llama contaminarse. Porque usted está tocando otra parte y se está tocando la cara. ¿Qué está haciendo? Transmitiendo todos los gérmenes o microorganismos que hay. Entonces, con el agua y jabón, durante mínimo 40 segundos, hay que lavarse. Otros dicen 3 minutos, pero hay que aprender a diferenciar. Por una parte. Por otra parte, ustedes me dirán, ¿y si no tenemos agua? Ahí estamos fregados. Tenemos que buscar cómo limpiar nuestras manos, cómo desengrasar nuestras manos, recordándoles que es una arma perfecta que nos da prácticamente la conexión cerebro medio externo. Entonces, la moraleja es lavarse las manos mínimo de 40 segundos a 1 minuto. Con agua y jabón. Buenas noches, ¿cómo está usted? Marco Vinicio, ¿cómo está? Le cuento que se ha incorporado el doctor Pablo Heriberto Álvarez, geriatra, que le conoce bien al doctor Jacinto. Excelente. Se sorprendió, digo, ¿de dónde sale? De Maryland. Qué gusto le voy a ver esta noche. Formidable. Entonces, estamos intercambiando el saludo y dándola a entender de que esta es la parte de que Radio La Consentida tiene el gusto de recibir a otro doctor también hoy miércoles. Ya hizo el primer programa con el doctor Pepito Eras, que viaja el fin de mes a Chicago. Entonces dice, voy a salir desde Chicago para ver cómo salimos a Ecuador. Bueno, digo, sabe que el doctor Jacinto sale ampliamente, parece que está en esquina, cerquita. No está en otro país, está en Ecuador. Así que esa es la noticia que le tenía. Por favor, siga, mi doctor Eduardo, disculpe que le haya contado esa parte. Adelante, doctor Eduardo. Bien, entonces,
Al conmemorar el Día Universal de Lavado de Manos, les invitamos, mis amigos, a pensar que este es uno de los 3 pasos de bioseguridad para nuestros contagios con todos los microorganismos, bacterias, hongos, parásitos. Entonces, hay que lavarse las manos. ¿Y cuántas veces se debe lavar las manos diariamente? Muy buena pregunta. La mayor parte de gente dice que mínimo 6 veces al día. Mínimo. Antes de servirse los alimentos y después de servirse los alimentos. Entonces, mis amigos, ¿quiere usted tener lavado las manos? Agua y jabón y toalla. Mucha gente dirá, es que nosotros utilizamos el alcohol, es que nosotros utilizamos los geles. Créanme, el mejor lavado de aguas de las manos es agua y jabón. Todo lo demás que utilice usted a lo mejor son químicos que a lo mejor su piel no va a soportar tanto elemento químico. ¿Qué le parece, mi doctor Jacinto? Sí, es un tema bien importante. Hace unos 25, 30 años que descubrimos que en el Ecuador teníamos hepatitis B como locos, cosas que íbamos descubriendo, el Helicobacter pylori, conforme íbamos montando las técnicas en el laboratorio nuestro, en el Seguro Social, íbamos viendo cómo teníamos tanta infección. Nos unimos con el Departamento de Riesgos de Trabajo, Medicina del Trabajo, y la única campaña que queríamos y lo logramos era lavarse las manos. Y créanme, no fue fácil. Teníamos equipos de enfermeras, de médicos, trabajaron durísimo en la campaña. No pasó nada. Pero gracias a Dios, después de la pandemia, sí pasó algo. La gente sí comenzó a lavarse. Con la desgracia de que después de la pandemia estamos regresando nuevamente a no lavarse las manos. Al menos en el Ecuador, si usted está tomando un bus, un pasamano, habla con gente, se da la mano, todo lo que sea contacto humano o material está contaminando sus manos. Está desafortunadamente exponiéndose. Y como ha dicho muy bien el doctor Eduardo, cuando usted le da comezones, se topa la boca, la nariz, si es un virus de transmisión al menos aérea, ya está contaminado. Entonces la solución, si usted ha salido y ha hecho cualquier cosa, fue al mercado, fue en bus, sea manejando usted mismo, todo, llegue a la casa, la primera cosa, lavarse las manos con agua y jabón. Lo primero. Y así vamos a evitar una cantidad de enfermedades bien barato, no muy costoso. Perfecto. Bueno, hoy día quiero aprovechar al máximo el tiempo porque hoy, el día de hoy, es el Día Mundial de Lupus. Y hablar de lupus eritematoso sistémico es el área de la inmunología. Es una de mis áreas más preferidas porque la que más satisfacciones me brindó cuando trabajé en Ecuador, pues no había laboratorio de inmunología. Tuvimos que montar el laboratorio de inmunología y luego ya para mí se convirtió muy fácil el hacer el diagnóstico de lupus. Miren, a cualquier médico, a cualquiera, el mejor médico, el mejor clínico, le puede estar fallando este diagnóstico. No hay dos pacientes iguales. Cada paciente es un mundo diferente. Es una enfermedad desgraciadamente, varía muchísimo de un paciente a otro. En el mismo paciente puede tener una cantidad de signos y síntomas que se sorprende usted. Y luego vienen las pruebas de laboratorio. Si no tiene un buen laboratorio que haga inmunología, las cosas no van a estar bien. Y luego hay aberraciones como estas. Aquí en Georgetown, primero estuvo el servicio de reumatología y después nació inmunología con Belanti. Estos pacientes les dolían las articulaciones.
entonces serán vistos por los reumatólogos. Y se quedó esto, que los reumatólogos sigan viendo los pacientes de lupus, pero es solamente un grupo de pacientes con dolores articulares. Usted puede tener un lupus con complicaciones cardíacas, respiratorias, hepáticas, renales. El 40% de pacientes con lupus, si usted no le atiende bien a ese paciente, le va a hacer complicaciones renales. Entonces, recuerden que yo les hablé ya una hora entera de inflamación. Ahora vamos a aplicar ese conocimiento. El lupus no es más que inflamación por todo lado. El lupus es un desconocimiento del sistema inmune de nuestro propio cuerpo. ¿Ustedes recuerdan las funciones que les hablaba del sistema inmune? Les decía defensa, infecciones, lo que muy bien ha dicho el doctor, virus, bacterias, hongos. Todas las infecciones, no nos pasa nada si tenemos un buen sistema inmune. Segunda, la homeostasis inmunológica. Tiene que mantenerse un equilibrio, ni demasiado poco. Si está demasiado, problemas de autoinmunidad. Ahí está la artritis reumatoidea, el lupus. El sistema inmune está sobreestimulado. Está produciendo autoanticuerpos que le van a atacar a los tejidos sanos de su organismo. Eso es malo. O si hay una inmunodeficiencia, no está funcionando bien el sistema inmune, como en el SIDA, también se puede morir porque no hay sistema inmune. Y la tercera función es la vigilancia inmunológica, el cáncer. Entonces, si se rompe la homeostasis, el equilibrio inmunológico, usted ya se expone a que falle también la primera función, las infecciones. Y este paciente de lupus podría no tener fiebre con una infección, no hacer un proceso inflamatorio, y el paciente llega con sepsis, con una infección de vías urinarias, con sepsis a terapia intensiva. O puede tener un cáncer. Recuerden cuando les hablaba lugares con inflamaciones crónicas, como el estómago, con Helicobacter pylori, puede tener cáncer. Problemas de vejiga, sobreestimulados, sobreinfecciones, cualquier momento cáncer. Eso pasa también con la próstata. Si por ahí se metió un virus, una bacteria, infecciones, inflamación constante, va a terminar en cáncer. Entonces, la homeostasis, el equilibrio inmunológico es crítico. Y hoy nos toca entonces aplicar ese conocimiento de lo que es inflamación en una enfermedad que desafortunadamente, el lupus eritematoso sistémico, y le pusieron eritematoso porque era fácil diagnosticar con las alas de mariposa en la cara, las mejillas y la nariz rojas. Cuando usted ve a una persona así, piense que puede ser un lupus. Por eso se llama eritematoso. Sistémico, porque no le ataca solo a la cara, cualquier parte de su organismo. Y cada paciente tiene un órgano blanco. Puede tener el cerebro, el corazón, el pulmón, los riñones, la piel, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan fácil darle a un especialista el lupus, a los reumatólogos. Si ellos estudian inmunología y se preparan para atender a este paciente con todas las complicaciones, formidable. Sin embargo, el lupus exige de un equipo multidisciplinario. Nada puede hacer si usted tiene un lupus con una paciente joven que se deprime, que se vuelve loca, que es bipolar. Usted tiene que consultar con el psicólogo, con el psiquiatra tiene que buscar. Si tiene un problema renal, tiene que consultar con el nefrólogo. Y si tiene un problema urológico, tiene que consultar con el urólogo, etcétera, etcétera. Es decir, un equipo multidisciplinario cuando sea posible. Entonces, es una enfermedad autoinmune que destruye el sistema inmune primero. El sistema inmune dañado comienza loco y no conoce su cuerpo y nos comienza a atacar y se nos inflama en todo lado. Eso es así el lupus. Pero el peligro está en que si no atendemos a tiempo, si no diagnosticamos a tiempo y no tratamos a tiempo, nos van a llegar los pacientes llenos de complicaciones. Solo para darles un ejemplo, lo que quiero decir ahorita. Era una mañana, hija de un odontólogo muy querido, nuestro, en terapia intensiva, la chiquita, 8 añitos, una criatura bellísima. Fue confundido el diagnóstico con artritis reumatoidea juvenil. Pues le daban los antiinflamatorios, pero la chiquita no mejoraba, iba peor.
Un buen colega cogió y le retiró los antiinflamatorios. Es el peor crimen que uno puede hacer. Si una persona toma en forma crónica antiinflamatorios, comience a disminuirle lentamente, no de golpe. A esta chiquita le quitaron de golpe porque dijeron, no es artritis reumatoidea juvenil, hay que investigar qué tiene. Y cuando me llamaron a mí, obviamente lo que tenía era lupus, pero ya estaba en terapia intensiva y había hecho todas las complicaciones pulmonares, renales y cardíacas. Y lo perdimos de esa muchachita porque no hubo diagnóstico temprano y el diagnóstico fue confundido. Esa, desafortunadamente, es la tónica del lupus cuando no hay esta preparación para poder tratar estos pacientes. Puede aparecer en niños, jóvenes y adultos, pero la edad promedio más importante es en 15 a 45 años. La mejor época de la mujer, la época de los estrógenos. Entonces también se les está culpando hoy día a los estrógenos. La mejor época de su vida, qué pena, 16, 15, 20 añitos, tiene la enfermedad. Si se manifestó con las alas de mariposa, perfecto, quizás sospecha más rápido. Pero si no se manifestó con problemas de piel y se manifiesta con problemas, qué sé yo, de articulaciones, la paciente no es hecha el diagnóstico y se va a seguir complicando, desgraciadamente. Entonces, es difícil para todos, pero por esto, ojalá con estos programas de educación para la prevención podamos lo que más a todo el mundo educar, a médicos, enfermeras, público en general, para que vean que estas enfermedades son tratables si se diagnostican bien a tiempo y el paciente puede tener una vida digna. Yo he tenido pacientes que han vivido 40, 50 años con el lupus y no ha pasado nada. Y más aún, usted puede tener un lupus que no significa casi nada. Estos pacientes tienen que ser controlados cuando ellos tengan necesidad, cuando sientan los problemas, educarles que tienen que buscar a su médico. Puede tener un lupus intermedio con recaídas y que muchas veces esas recaídas duran poco y muchas se repiten en meses o en años y no ha pasado nada. Pero puede tener un lupus muy grave que afecta a varios órganos y ese paciente sí requiere ayuda lo más rápido posible para no dejarle que se nos complique. Es terrible. Si le atacó a los endotelios y comienza a hacer coágulos por todo lado, no difícil que esos coágulos van a migrar al pulmón, al corazón, y estos pacientes o al cerebro van a morirse de infarto de miocardio o un ataque cerebral. Así de terrible es. Entonces, es necesarísimo tener un buen laboratorio de inmunología para que podamos hacer el diagnóstico en el laboratorio con imagen, que ahora hay maravillas también, y podamos orientar al paciente lo más rápido posible a un buen tratamiento para que tenga una vida digna. Desde el año 2022, ya prácticamente cuando la pandemia bajaba ya un poquito, pero todos estábamos asustados con la pandemia y la culpábamos que la pandemia era responsable de todos los problemas de autoinmunidad. Resulta que dejamos de ver con la frecuencia que teníamos que ver estos pacientes y los organismos internacionales, aquí no está metida todavía la OMS, pero por ejemplo Estados Unidos y Europa tienen fundaciones gigantes. Aquí hay una fundación nacional de lupus que no solamente le dan las medicinas, le atienden con todos los exámenes, les dan ropa, comida, porque son pacientes pobres también, desafortunadamente. Esta enfermedad más está en los negros, en los latinos y en los asiáticos que viven aquí en Estados Unidos, desafortunadamente en gente pobre. Entonces, desde el año 2022 y este año, el lema que pusieron ellos fue: hagamos visible el lupus. Queremos que la gente sepa sobre el lupus, sepa lo que es una inflamación, y un momento tiene usted o la familia o un amigo, le orientemos hacia el tratamiento, hacia el diagnóstico y luego el tratamiento adecuado. El sistema inmune no distingue a los invasores, por ejemplo, de los tejidos de su cuerpo cuando está con lupus.
Entonces usted tiene una infección de vías urinarias y no siente nada. Tiene una sinusitis, caramba, está acabándose y no siente nada. Ahí vienen los estudios de imagen y pues que ya le previenen y le dicen, mire, usted está con problemas muy serios. Bueno, entonces yo creo que con esta introducción de que el tema es inflamación, podemos seguir adelante y le quiero más o menos hacer entender cómo esta enfermedad se va presentando. Ya les he dicho un poquito sobre la edad, ya les he dicho un poquito en las mujeres en su mejor época de reproducción. Desgraciadamente pueden tener lupus y es una pena, son mujeres lindas, simpáticas, muy activas, muy todo, pero claro, nadie les entiende su comportamiento, están deprimidas, no duermen bien, no comen bien, están enfermas, pero nadie les entiende, le hacen exámenes generales y todos están normales. Oh, estás loca, al psicólogo, al psiquiatra. Entonces, ahí viene todas las drogas que les dan ellos y la paciente muchas veces está peor. Pocos casos, en cambio, con el embarazo mejoran muchísimo. Tuve una paciente que tuvo 9 hijos y me dijo, doctor, usted no va a conseguir que yo no me embarace. A usted no le gusta que nos embaracemos las personas con lupus. Yo me siento feliz y mejora mi lupus cuando estoy embarazada. Tiene razón, señora. Ese fue otro caso, ustedes ven, porque cuando yo tengo una paciente joven que viene con su novio, le educo al novio, le digo, mire, tiene lupus y desafortunadamente para tener un hijo tiene que pensar bien, tiene que esperar que esté en remisión, que haya cedido la enfermedad por lo menos 6 meses. Entonces hablemos que puedan tener un hijo. Pero la gente desafortunadamente es un tema muy complicado. Son jovencitas, se casan y quieren tener un hijo y comienzan los abortos. Aborto tras aborto tras aborto. Y si se embaraza y no tiene cuidados médicos, desafortunadamente estas pacientes pueden morir ellas y el niño. Así son las cosas de extremas. Como ustedes están viendo, no hay reglas que diga, bueno, yo quisiera que no se embarace porque tiene lupus, pero podría no suceder nada si el lupus es muy pasajero, muy manejable. Hay que tomar en cuenta la historia familiar cuando uno hace esta historia de estos pacientes. Si dice, oiga, mi tío, mi hermano, tiene dolores articulares, dolores de cabeza, se le cae todo el pelo a mi hermana, hay que chequear a estas personas también y no es sorprenderse que en la familia tiene 2 o 3 personas. ¿Por qué todo esto? Porque esta enfermedad sí está muy unida a la inmunogenética. Desgraciadamente, todos, no, felizmente, todos somos mitad mamá, mitad papá, esos son números. Es una nueva especialidad para trasplantes, para paternidad, que se llama la histocompatibilidad. Eso es solo inmunología de trasplantes. Pero esta misma tecnología sirve para detectar de qué enfermedades va a tener, para detectar paternidad con toda certeza y para hacer el diagnóstico de lupus. Si una persona joven que se está quejando de tantas cosas tiene A1, B8, DR3, estos números de lotería, Dios mío, si tiene, usted tiene gran chance de tener cualquier problema de autoinmunidad, pero sobre todo lupus eritematoso, sistémico. Entonces hay que tener mucho cuidado. No me puedo olvidar, y les cuento, yo daba una clase en el Banco de la Cruz Roja que querían también hacer paternidad. Ellos hacían paternidad apenas con glóbulo rojo. El glóbulo rojo, entonces era un conflicto. Un padre era ORH positivo, el otro padre que sospechábamos ORH positivo, y la madre ORH positivo. Ahora, ¿de quién es el hijo? Nos quedábamos ahí. Entonces, cuando llegué ya al Ecuador, montamos el laboratorio de trasplantes y con histocompatibilidad sabíamos con certeza quién es el papá y quién no es. Porque los juicios de paternidad nada más era el abogado más vivo, más sapo, como decían, el que gana el juicio y tenía que pagar a la madre. Y muchas veces no era el padre. Vean, así es la ciencia, cómo va cambiando, a qué velocidad. Con esta linda oportunidad de detectar, yo les enseñaba, y yo sorpresa, encuentro una persona que tenía A1, B8, DR3. Y yo comencé a describir que estos números, esta persona que estaba ahí, qué pena, no sabía quién era, ni nadie, decía,
esta señorita que estaban aprendiendo debe tener lupus eritematoso. No sé quién es, y ella estaba tras de mis hombros. Doctor, soy yo. Usted tiene la razón. Yo fui diagnosticada de lupus, tengo lupus. Así de lindo es este tema de la histocompatibilidad. Y uno puede ya hacer un diagnóstico mucho más preciso. Esa es la genética. Pero no solamente es la genética para que se presente la enfermedad, es el ambiente. Y en el ambiente está todo lo que hacemos diariamente. El estrés de la cabeza daña todos los problemas de autoinmunidad, todo lo que comemos, comida chatarra, todas las bebidas alcohólicas, todos los tipos de cigarrillo, incluidos los modernos electrónicos, que son otra tragedia completa, todo es pésimo, no sirve. Mejor regresar a comer bien, comida natural, nada procesado ni guardado, mejor. Y ahí viene lo que yo siempre les he estado enseñando, cómo tener un sistema inmune fuerte. Porque si usted tiene un sistema inmune fuerte, incluido con lupus, usted va a resistir más las enfermedades. Y para esto les decía, cómo tener un sistema inmune fuerte. Lo que siempre les he hablado, les repito, porque vale la pena. Amar a Dios sobre todas las cosas, primero. Segundo, amarse a usted mismo, nada fácil. Amarse, aceptarse como es, quererse, y eso ayuda. Entonces, si usted se quiere, le digo, haga ejercicio todos los días. Todos los días hay que hacer ejercicio. Coma sano. Es fácil decir la dieta mediterránea, pero hasta donde usted pueda, frutas, legumbres, vegetales, granos, pescado, carne blanca, excelente. Ya, coma bien. Quinto, haga algo por los demás. Es muy constructivo eso. Muy constructivo. Algo por los demás. Sexto, psicológicamente, afectivamente, emocionalmente. Si usted controla bien su inteligencia emocional, así tenga lupus, no pasa nada. Y por fin, si usted tiene estas 6 cosas, la séptima es fácil. Usted duerme bien. El día que no comience a dormir y tenga lupus, estamos perdidos. Se enloquece. Termina muy mal el día. Es una persona histérica, neurótica, bipolar. Una de mis pacientes lloraba en mi consultorio, terriblemente. Doctor, yo he sido una mujer mala. Mala. He hecho problemas en la oficina a todo el mundo, pero nunca sabía por qué. No podía dormir. Estaba siempre mal genio. Y tenía lupus. Y vale la pena que les comente la parte ambiental. Por alguna razón, que es uno de mis sueños, comencé a estudiar. La mayoría de mis pacientes, cuando estuve en el Seguro Social, eran de Ambato, Riobamba y Latacunga. Hay que estudiar el tema de esta sierra central. ¿Serán los volcanes, por ejemplo? ¿Hay alguna radiación que está por ahí? Las costumbres de estas personas. Hay que estudiar un poco de cosas de ahí. ¿Por qué se casan entre familiares o entre próximos o entre... Algo está pasando. Algo hay que estudiar. Y estábamos ya en los inicios de esos estudios y desgraciadamente ya con mi viaje acá se quedó todo en el aire. Pero esto eran las mujeres más numerosas que tuve del Ecuador. Después seguía Loja un poco y Quito poco. No está estudiada la costa. Yo no pude ver muchos pacientes negros ni de esmeraldas, no pude. Aquí sí hay muchos negros con lupus. Algo, genética más ambiente, hay que estudiar para poder hablar con certeza. Es que aquí está el problema y aquí las posibles causas, que hasta el día de hoy no hemos podido encontrar con mucha certeza. La buena noticia, para que la gente esté tranquila, nada de lupus es contagioso. Si me han entendido que es un problema genético y es un problema ambiental. Por lo tanto, no es contagioso y pueden vivir tranquilos las personas. Todo lo contrario, los familiares tienen la obligación de entender lo que es la enfermedad y ayudar a estos pacientes. No hay nadie mejor que la familia. Si tienen amigos lindos, le van a ayudar. Y finalmente estos pacientes aquí en este país se asocian entre ellos, se cuentan todo, se evitan los problemas. Entonces,
es una buena cosa ayudarse también entre pacientes. También sufren mucho porque se mueren uno tras del otro. O se ayudan en los tratamientos, en el uso de medicinas, etcétera, etcétera. Pero el rol de la familia es muy importante. Vale la pena pasamos recién ese ataque de este virus terrible que produce más problemas de autoinmunidad porque ataca las células endoteliales. Entonces, no se asusten que tengamos que ver más lupus, más problemas de autoinmunidad en estos años, porque el virus sí nos dejó bastante golpeados y hasta que descubramos cómo funciona bien el virus y qué mismo fue hecho, no fue hecho, fue una mutación y se sigue mutando, ¿cómo fue? No sé si ese misterio vamos a poder resolver, pero sí han cambiado las cosas un poco para peor y esto es la causa cuando comencé diciéndoles, esta es una enfermedad que sigue aumentando y aumentando mucho más en los países desarrollados que en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Por lo tanto, es un tema que estamos todos los médicos obligados a estudiar y a prepararnos para poder entender. Mire, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos 1,5 millones de personas en este momento diagnosticadas y en tratamiento. El 70% de estos pacientes tiene lupus eritematoso sistémico, que va de estas 3 actividades que les dije, de moderado, de bajito a severo. Entonces, esto hay que no olvidarse y tener en cuenta. Usted tiene un 10% de lupus cutáneo, solamente en piel, y eso puede pasar tranquilo, sin mayores complicaciones. Un 10% de lupus inducido por drogas. Y este sí es un tema también importante. Cada vez tenemos nuevas drogas, más drogas. Hay que estar muy atentos. Si no tiene genética, si no hay antecedentes y que le comenzó un lupus después de tomar una medicina, entonces al retirar la droga, quién sabe, esa enfermedad se acabó. Están mucho en peligro antibióticos, tranquilizantes, drogas antipalúdicas, algo más se me va. Todas estas drogas que usan también los psiquiatras, antidepresivos, anticonvulsivantes, pueden en cualquier momento desencadenar un lupus por drogas, pero esa es una cosa mucho más tratable que ya no tiene nada. Y por último, el lupus neonatal. No me puedo olvidar, era una noche que nació un niño y se comenzó a poner el piecito morado, negro. Por suerte, el vascular no estaba seguro, pero le iban a cortar el pie, porque creían que eso se va a necrosar. Pero por suerte yo estaba y le digo, preguntemos a la madre, ¿cómo está de salud? ¿Qué tiene? La mamá tiene lupus. Viejos, nadie le tope el pie al niño. Eso es un lupus neonatal. Vamos a tratarle. Y en 2 o 3 días el niño estaba curado. No le dejé cortar el pie. Pero eso es una suerte de que hayamos podido conversar con mis colegas y le salvemos el pie. El lupus neonatal tiene múltiples manifestaciones. Y desgraciadamente, si no estamos a tiempo y pensamos que puede ser un lupus, que es fácil si usted hace la historia de que la madre tiene lupus y ya es diferente la situación. Bueno, creo que con todo más o menos, ustedes, si ustedes quieren preguntar alguna cosa, podemos ir a doctor Eduardo. Claro, mi doctor Jacinto, bueno, realmente hoy se conmemora el Día Mundial de Lupus. Hoy, 10 de mayo, según la Organización Mundial de la Salud. Pero, mi doctor Jacinto, para el público, además de ser una enfermedad autoinmune, se pensaría que es una enfermedad combinada con sintomatología psiquiátrica, como es el caso de estrés, como es el caso de un parto, de una pérdida de un familiar. Se podría decir que también Sí. son productores de... Sí, sobre todo la mujer que no fue diagnosticada y se embarazó bien, nació el hijo, y después que nace el hijo, ella comienza con todo ese síndrome psiquiátrico, todos los
problemas postparto. No le puede dar de lactar, se vuelve loca, toda una tragedia que tiene que verle psiquiatra, inclusive, y hasta dormirle. Pues investigando un poquito mejor toda la clínica de ese paciente, de esa paciente, sí, esos son los lupus que estamos diagnosticando muy tardíamente, pero qué bueno que diagnostiquemos. Sí, señor. Si el lupus le ataca al cerebro, no hay con la frecuencia que ataca al riñón, por ejemplo. El 40% de pacientes sufren de problemas renales, con un grave problema, que no sienten nada. Recuerdo de un paciente de 20 años, tenía una hipertensión que no habíamos visto en la vida. Era 200, 300 sobre 200, sobre 100, y ahora no podíamos tratarle. El nefrólogo dijo, bueno, hay que hacer una biopsia de riñón. Le hicimos la biopsia y tenía lupus eritematoso sistémico, con ataque al riñón. Estos pobres pacientes terminan en hemodiálisis, en trasplante, y a veces incluso en los trasplantados regresa el lupus. Vea usted, es complicado, ¿no? Nada fácil hablar de lupus a conciencia. Mi doctor Jacinto, una enfermedad incurable que no tiene tratamiento. Tiene tratamiento. Ahora ya vamos a hablar un poquito más de tratamiento. Tiene una cantidad de cosas para el tratamiento, gracias a Dios. Y en estos días, AstraZeneca está sacando un anticuerpo monoclonal que está con unos resultados, han visto ya en más de 1000 pacientes. Hasta las recaídas les prolonga, los pacientes graves. Pero no voy a recomendar este rato que usen monoclonales, porque para eso hay que tener una buena infraestructura, primero, y segundo, lo más importante, el paciente no puede tener ninguna infección, porque si usted le mete un monoclonal y tiene tuberculosis sin diagnóstico, lo mata al paciente. Entonces, no estoy muy entusiasmado en estos días de que hablemos de monoclonales, que el próximo año, espero, cuando celebremos el próximo año, un año más de lupus, estemos ya con todas las facilidades de usar monoclonales, que es lo último de lo último. Y ahora, más luego hablamos de monoclonales. Pasemos un poquito quiero de sintomatología para que la gente vaya sospechando con qué sintomatología está. Hay gente que le habla que lupus es el gran imitador de todas las patologías. Dependiendo de dónde le esté atacando, pues todos piensan que, me acuerdo por ejemplo de una hepatitis. Cuando la estudié en mi laboratorio no había ningún virus. Le hice la historia, era una enfermera. Le hice la historia y tenía lupus. Le digo, le vamos a investigar para lupus. Ella tenía una hepatitis lúpica, autoinmune. Desafortunadamente ya se murió, pero así es esta enfermedad. Puede imitarnos a cualquier enfermedad y nos equivocamos. Por ejemplo, con la artritis reumatoidea. Es un tema, caramba, todo el mundo tiene artritis, todo el mundo tiene reumatismo, como dice la gente. Pero los que hemos visto estos pacientes, un poco ya con la historia y viéndole al paciente, es suficiente. Mire, uno le pregunta, le dice, ¿qué parte de las manos le duele? Sí, me duele esta articulación, mañana me duele la articulación del otro lado, pasado me duele la rodilla, otro día me duele el hombro, los dolores locos que les llamamos. Ya, eso le estoy orientando. Eso ya no es artritis reumatoidea. Eso es lupus. Pero si le viene una paciente con artritis reumatoidea, no todo esto es exacto, pero usted le ve que las manos ya se están torciendo. Usted le ve que le duele todas las articulaciones. Y le dice la señora, generalmente son ya mayores, le dice, me duelen ambos lados terriblemente. Eso es artritis reumatoidea. El lupus es un lado, otro lado, por otro lado, etc. Incluso hasta con hinchazones. E incluso está rojo y caliente. O los dedos están morados. ¿Vea usted? Todo esto puede ser. Estos pacientes tienen un cansancio constante. Sus actividades están decaídos. Eso les frustra más. Se ponen de enemigos de los demás. ¿Por qué los demás tienen gran energía y esta persona no tiene, siendo tan jovencita? O vienen los reclamos del supervisor o del jefe, que es una vaga. Pero claro, es porque tiene esa fatiga constante, ese cansancio, desgraciadamente. Que esto a veces se acompaña incluso con dolores en el pecho y puede asustarnos de que está dándole un infarto o cualquier cosa.
Los dolores de cabeza, hay que pararle una bola muy importante a dolores de cabeza con esta clínica que les cuento. Si es un dolor de cabeza que no pasa nada, no pasa nada, inclusive sin tomarse nada, aislado. Pero si está acompañado de todas estas cosas que les estoy diciendo, mejor tener mucho cuidado con el dolor de cabeza porque va a ser muy constante, muy fuerte e incluso puede acompañarse con pérdida de memoria, que normalmente un dolor de cabeza no lo hace. Pero en estos pacientes de lupus, dice doctor, estoy perdiendo la memoria, me he perdido cómo llegar a la casa, estoy desorientada. Uy, Dios mío, hay que investigar. Puede ser muy peligroso. Un simple dolor de cabeza, ¿ve? Quiero la parte de ojo. Si ya tiene un ojo seco, no se quede con ese diagnóstico de ojo seco. Haga que el oftalmólogo investigue bien, dilate la pupila y vea qué hay. Si le dice, estoy viendo problemas de vasculitis en su ojo, podría ser lupus tranquilamente. Si tiene anemia, uno de los primeros exámenes que uno pide es una biometría completa y todas las células están bajas, incluidos los glóbulos rojos. Está subida la PCR, la proteína C reactiva, está subida la velocidad de sedimentación y ya nos está orientando, estamos con proceso inflamatorio. Ya nos está avisando el examen. Fiebre, son unas fiebres rarísimas. Aparece una fiebre de un momento para otro y pues le dan algo, mejora, pero sigue la fiebre. O lo que es más importante, está con una tremenda infección y no tiene fiebre. O si tiene fiebre, el médico tiene la obligación de descartar en donde sea una infección. Ya no es solo lupus, sino está acompañada de una infección más. En los pacientes con lupus, usted va a ver los pies hinchados, las piernas, las manos y alrededor de los ojos. Tiene que tener mucho cuidado con estos edemas. Puede ser dolores de pecho al respirar profundamente. Ahora con esta pandemia nos acostumbramos, cualquier cosa de estas era COVID. Pero ya por fin estamos pasando, ya no piensa en COVID solamente, sino que piense en que puede ser un lupus. Ronchas en la mejilla y la nariz, la mariposa que ya les hablé, eso es un marcador muy lindo, muy fácil. Pero hemos visto pacientes que hacen los exámenes y todo está negativo. Entonces el mensaje con los exámenes es no dé una opinión absoluta al paciente. Explíquele y dígale, le estoy haciendo exámenes para autoinmunidad, esta vez están negativos. Le tengo que repetir de acuerdo a sus molestias en 6 meses, en 1 año, en lo que sea. Y por ahí, un día de estos, sale positivo. Las molestias y los positivos en los exámenes van y vienen en ondas. Entonces, qué suerte agarrar al paciente en la onda alta, en donde está buena la clínica y en donde están las molestias. El riesgo es que algún colega ya le dio corticoides. Usted le hace los exámenes y todo negativo. Vea usted el peligro de usar corticoides en forma desmedida. Entonces ya no le puede ayudar al paciente, pero le tiene que explicar. Mire, estoy viendo es negativo todo porque está tomando corticoides. Algo muy importante. Siempre les pregunto, oiga, ¿usted le quiere o no le quiere al sol? Y el paciente dice, le odio al sol, doctor. ¿Por qué? Porque toda la cara se me hincha y se pone rojísima. Perfecto. O toda la piel. Voy a la playa y todos se queman lindo, pero yo estoy reventada de la piel. Muy bien. Ojo con esa paciente que podría tener un lupus tranquilamente. Esa es la sensibilidad al sol y a la luz. Las lámparas ultravioletas a estos pacientes les puede también hacer daño, desgraciadamente. La pérdida del pelo, la caída del pelo, sobre todo en mujeres. Hay mujeres que se acostumbran. Pues a mí me cae el pelo. Pero caramba, si usted pregunta qué pasaba con su abuela, con su madre, también están ya calvos. Ojo, cuidado. Puede ser. Y tuve la suerte de ver la paciente jovencita, la mamá y la abuela tenían clínica. Pero mire, la abuela no fue nunca a un médico.
y tenía ya sus 75 años. La mamá tenía unos 45 por ahí y también bien. Y la nieta era la que tenía un lupus ya más manifiesto. Así es también la enfermedad en la familia. Entonces, valdría la pena, si usted se le está cayendo mucho el pelo, más de lo normal, y sobre todo con un detalle, que usted ve una parte, ya nosotros llevábamos como pesetas, como una moneda que queda un blanco ahí, que se fue el pelo. No descuide, hágase los exámenes o consulte a su médico. Bueno, entonces les decía, con todas estas molestias, pide los exámenes y todas las células están bajas. Ya eso es un peligro. Puede estar alterada las cascadas de coagulación y puede pedir los anticuerpos anticardiolipina, que ya ayudan muchísimo también. Y todo esto, si está positivo, así no haga los exámenes de autoinmunidad, ya le están orientando al diagnóstico. Estos pacientes también pueden tener los dedos de los pies y de las manos azules o blancos en el frío. Todo esto cuide, porque no es normal que esto suceda. Úlceras en la boca y en la nariz. Tenga mucho cuidado con todas estas cosas. Y cambios en la orina. Yo les decía, esos cambios en la orina tienen que ser investigados con el laboratorio, porque no nos vamos a dar cuenta que tiene una infección, que tiene proteínas, que tiene sangre en la orina, y esto nos obliga, si tiene ya un paciente con lupus, a investigar un poquito más profundamente. Algo más. El dolor, mi doctor, de las articulaciones en el lupus eritematoso sistémico. ¿Con qué se le podría ayudar a este paciente? Hay una lista que les he hecho así muy... Todavía se continúa utilizando el método Traxate. les he hecho una lista muy así, muy a la ligera, pero que quisiera que más o menos tengan presente. Aquí tenemos el tratamiento. Mire, esta lista sigue vigente, no ha cambiado todo lo que hemos venido haciendo estos años, nada más con un poco de sabiduría. Todo va a depender de signos y síntomas, como usted me dice. Si es un dolor insoportable, usted tiene que calmarle. Y ahí viene el uso de antiinflamatorios, que es de lo que más a mano está, y hasta sin receta médica. ¿Qué tipo de antiinflamatorio es la pregunta? Le digo, busque los AINES todavía. Estoy comenzando con ellos, los más simples. Los más simples. Distintos tipos de AINES, ¿no? Antiinflamatorios no esteroidales, distintos. Unos pacientes responden bien, otros no toleran, y tenemos la obligación de chequear muy de cerca a ese paciente. Ese paciente no es que le da una receta y se va, él tiene que estar muy unido al médico que le está viendo. Tiene que estar todo el tiempo. Y, por ejemplo, le da ibuprofeno. Oh, doctor, el estómago me reventó. Ya no puede dar el ibuprofeno. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaba el naproxeno, con diferentes nombres comerciales. Era el antiinflamatorio que iba bastante bien y no causaba mucho daño. Pero podría suceder que uno de estos pacientes también le hace daño. Entonces, hay que personalizar muchísimo el tratamiento, muchísimo, para cada persona. Después vienen, después de los AINES, vienen los antipalúdicos, que fue un gran éxito desde que comenzamos a tratar allá con todas las medicinas, y sobre todo ya por fin en nuestra época ya apareció la hidroxicloroquina o plaquenol o plaquenil, y me han consultado pacientes que sí tienen que tomar por vida. Mis pacientes tomaban para los dolores. Ese es un inmunomodulador. Maravilloso. Pero hay que chequear que no haya daños en el ojo. Confunden el rojo con el amarillo, con el blanco. Ya esto puede ser peligroso y esa persona ya no podría, o a veces les dan demasiada dosis. Pero bien usado el plaquenol es una maravilla. Se puede usar ya en segundo, yendo un poquito más. Luego vienen ya por fin los corticoides. Si usted tiene un paciente que no cede con nada y que se siente muy mal, hay que usar con mucha sabiduría los corticoides. Los corticoides son arma de doble filo.
Si no está usando bien, por Dios, mejor no use. Busque una persona que le ayude. Yo he visto cómo les dan, tómese una tableta cada 8 horas, de mañana y tarde y de noche. No, los corticoides están hechos para que usted tome una sola dosis después del desayuno. Esa es la forma de usar corticoides. Y no va a pasar nada. Pero si usted está usando mal y no usando los biorritmos circadianos, usted va a dañar a ese paciente y le va a complicar más. Y, por ejemplo, una infección, pues no siente nada y el paciente puede hacer una sepsis y a terapia intensiva, se ha dicho. Mi doctor, realmente, doctor, el tratamiento, como usted muy bien lo dice, es personalizado y de acuerdo al paciente, Totalmente, totalmente, porque totalmente. definitivamente no hay cómo generalizar en este cuadro, en esta patología, No, no porque puede. Lo que usa en un paciente, usar en el siguiente, no puede, no puede. Tiene que sí, personalizar. Y entonces en déjeme ese sentido, acabar la lista para que más o menos tengan la información completa. Y después ya de los corticoides, ya con el miedo a todas las complicaciones que puede tener usted, aumento de peso, aumento del apetito, moretones en todo lado, debilidad de los huesos, fracturas, presión arterial alta, diabetes, infecciones, ya basta con tanta complicación con los corticoides. Entonces use con mucho cuidado. Luego vienen los inmunosupresores. La azatioprina el Humurán, muy usado. En mi caso yo usaba la ciclofosfamida inyectable. Ahí les ponía en el hospital más bien un suerito y iban muy bien, se mejoraba muchísimo. El metotrexate y el Celcept, que se usa en trasplantes. Todos estos han ido bastante bien para mejorar todas las recaídas de estos pacientes. Y por fin, hoy estamos, les dije ya al comienzo, en los biofármacos, en los anticuerpos monoclonales. Hay varios anticuerpos monoclonales y el que va a salir en estos días ya, producido por la AstraZeneca, se llama Safnelo. Es la inifrolumab, a ver, es la inifrolumab FNIA. Este es para usar intravenoso. Les digo, no quiero ahora ni siquiera que la gente se meta con monoclonales mientras no tenemos bien puesto el diagnóstico, por ejemplo, de tuberculosis. Les he dicho que desafortunadamente ha ido aumentando nuevamente la tuberculosis y está muy peligroso. Ahora hay nuevas formas de diagnosticar tuberculosis, no las tradicionales, ni el PPD, ni la radiografía de tórax, todos esos se han ido quedando. Entonces, hay que montar muy bien el diagnóstico de infecciones y ahora sí vamos a usar monoclonales. muy Bueno, bien, mi doctor, es un tema bastante grande y muy importante, sí, ya que es definitivamente una enfermedad que el paciente debe conocer, debe saber qué no hacer, qué comer, qué no comer. Es difícil, no es tan fácil ser paciente de lupus. Yo me acuerdo que tuve en Petróleos un jefe, que voy a emitir el nombre, pero tenía lupus. El hombre no podía, tenía dificultad, la lesión era en su cuero cabelludo, no podía utilizar casco. Y bueno, se desesperaba porque él quería estar en sus trabajos, en sus obras, pero se le decía, los rayos solares a usted le van a hacer muy mal. así es. Después vienen con los dolores y después vamos a quedar mal. Bueno, antes él obedecía, pero es una vida bastante limitada la que este paciente tiene. ¿Por qué digo limitada? Porque no es fácil actuar libremente, no es fácil comer libremente, no es fácil tomar cualquier fármaco libremente.
sino de acuerdo a la calamidad orgánica del paciente. Un Así es. diabético, por ejemplo, con lupus, Dios Complicado. no quiera, Sí. muerto. Sí, sí, sí. No es fácil. No, Hay no. casos bastante difíciles que va para la gente que me escucha, que uno se pone en una balanza y comienza a decir, bueno, ¿qué hago? Y comienza a decir uno, el hermano mayor, con ese comencemos a tratarle y ese prácticamente a veces el lupus se queda atrás. Así es. Entonces, como usted bien decía, esto sí es que el paciente, esta enfermedad es que el paciente debe estar bien consciente y gran amigo y gran fe de su médico. ¿Para qué? Para poderle ayudar. Porque si no, pasará de mano en mano, de mano en mano, y de mano en mano, y no llegará a nada. Sí. ¿Y cuál es el perjudicado? El paciente. Así es. Pero yo sí le comento una cosa. Estamos más armados que antes, doctor Jacinto. Antes no teníamos muchas armas. Sí. Hoy sí. Sí, así es. Así es. Pero todavía no podemos hacer mucho por este paciente. Así es. Es bastante duro Sí. hablar así. Sobre todo los costos. Por ejemplo, los monoclonales cuestan mucho dinero. Sí, ¿Quién imagínense. va a financiar esto? Ese es el punto también. Ahí viene también la parte económica. Así es. Y es un limitante. Sí, 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 sí. Pobre Ecuador, en nuestro cuadro de medicamentos básico, ni siquiera han de tener metrotrexate. Ya lo creo. Sí, Pero bueno, lo más desgraciadamente. importante es que este programa sirve para eso, para hacer que el paciente se dé cuenta en qué está aterrizando, en qué está actuando y cómo el médico está actuando. Porque el médico también se desespera cuando no puede, ya no tiene armas, como le decía. Así es. Pero bueno, por eso nuestro eslogan, saber más para poder servir y ayudar mejor. Eso es nuestro Exactamente. estilo de vida, mi doctor Jacinto. Bueno, Exactamente. mi doctor Jacinto, estamos llegando a la parte final. Así es. Mister Ruge, ya se durmió Mister Ruge. Bueno, estamos llegando a la parte final, mi doctor Jacinto, para que el programa pueda ser grabado y retransmitido. Correcto. Estamos más de una hora. Ya. Y Muy concluye, una pequeña conclusión, un sorbito de una conclusión para el paciente Mire, con lupus. quisiera, como es una enfermedad de mujeres jóvenes, que una mujer que le vea con alguna sintomatología vaya a su médico, investiguen, sea diagnosticada a tiempo y si es tratada a tiempo va a tener una vida normal. Muy bien. Así sea, mi doctor Jacinto. Mister Ruge tiene la palabra. Gracias, doctor Jacinto. Hasta el día de mañana que estaremos comentando. También hoy en la noche se dijo que usted tiene 2 intervenciones a la semana, miércoles y jueves. El doctor Pablito dijo que chévere que el doctor Jacinto Vargas le voy a ver y que se siente contento por estar en este cuerpo médico de la radio, que es parte de nosotros ya. Una persona de mucha experiencia también en geriátricos, mucha experiencia. Muy bien, Doctor excelente. Eduardo, ¿todo bien? Bienvenido. Gracias por acompañarnos Bendiciones. también. Bueno, muchas gracias. Les agradezco muchísimo. Inicio de espacio Muy buena mañana. publicitario. Recreo.
Segunda Feria Familiar Salesiana, María Auxiliadora 2023. Muy pronto, no te lo puedes perder. Ferrecred.com. Importamos y fabricamos productos americanos de la más alta calidad. Más de 15 años. Llámanos al 09 98 48 30 16. Ferrecred.com. Tecnología innovadora disponible en Ecuador, Perú y Colombia. Ferrecred.com. Importamos y fabricamos productos americanos de la más alta calidad. Más de 15 años. Llámanos al 09 98 48 30 16. Ferrecred.com. Tecnología innovadora disponible en Ecuador, Perú y Colombia. Consentida. www.ferrecred.com. Lo mejor en materiales de construcción y a los precios más convenientes. Llámenos al 0992 92 64 15. Otra vez, 0992 92 64 15. www.ferrecred.com. En el día de hoy queremos indicarles a nuestros amigos que están en sintonía Tellensis, Testeriensis, Telecomunicaciones, LAI Sistema, con el ingeniero en informática Giovanni Yacelga. Servicios que presta son redes y telecomunicaciones, seguridad electrónica digital, electrónica industrial y procesos de capacitación y asesoría técnica. Estamos indicándoles que tenemos el gusto de atenderlo en esta dirección, 12 de octubre, N1842 y Queseras del Medio. El celular, llamar al 0984 42 66 43. El número de oficina convencional 322 85 92. Mail yacelga@yahoo.es. Estamos en www.teleinsis.com. Será un placer atenderlo. Mis amigos, hemos terminado el programa de hoy. Gracias por estar en sintonía a través de el nombre de la radio, La Consentida. Agradecemos a nuestra amable audiencia por su sintonía. Recuerden que mañana tienen una cita con La Consentida Internacional. Agradecemos a nuestra amable audiencia por su sintonía. Recuerden que mañana tienen una cita con La Consentida Internacional. Agradecemos a nuestra amable audiencia por su sintonía. Recuerden que mañana tienen una cita con La Consentida Internacional. Y que viva el 2023. Estamos listos para lo que será este compromiso entre el equipo local y visitante. La pelota se pone en el centro. Recuerdo de mi pasado, triste y bello que yo he vivido. Lo siento recompensado por tus bondades, mi Dios querido. Volando van las páginas de mi vida. Volando van las páginas de mi vida. Y espero tranquilamente